Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de este módulo 5. Lo que voy a hacer primero es compartirles la presentación con la que vamos a estar trabajando. Sí, creo que ya la tenemos aquí en pantalla. Es importante mencionar en este momento que los días miércoles explicamos las actividades que tenemos que realizar esta semana, y los días viernes nos dedicamos a dar algunas herramientas que nos pueden ayudar para la elaboración de estas actividades. Estas herramientas pues también nos pueden ayudar tanto para este módulo como para módulos anteriores. Entonces, para que también lo podamos tomar en cuenta sobre los días en que necesitamos nosotros estar, aunque mi recomendación es que estemos en ambos días en la medida de lo posible, o bien, si no podemos estar en alguno de ellos, pues revisemos lo que son las grabaciones para que así de esta manera podamos tener la información, porque aunque los miércoles, pues sí, específicamente explicamos el desarrollo de las actividades, sí es necesario que nosotros también aprendamos las herramientas de los días viernes, porque nos ayudan muchísimo, entonces, para que también lo podamos tomar en cuenta. Muy bien, me voy a la presentación que tengo aquí en pantalla, nada más que lo voy a hacer un poquito más grande, ya se hizo más grande, sí, perfecto. Muy bien. En esta ocasión nos encontramos en la semana número 1. Estamos iniciando nuestro módulo de argumentación, que espero que pues sea un módulo donde podamos aprender muchísimo porque pues la argumentación la trabajamos en diferentes momentos de nuestra vida. Puede ser algo que nosotros ya hemos empezado a trabajar de alguna manera ya en algún momento, cuando pedimos algún permiso, cuando queremos algo, cuando queremos convencer de algo, estamos trabajando con la argumentación. Entonces, para ello, pues también nos va a servir este módulo para que nosotros aprendamos a elaborar mejores argumentos, tanto de forma escrita como de forma oral. Por eso tenemos en casi todas las semanas podemos escribir un texto y luego parte de ese texto o bien todo lo trabajamos lo que es de forma oral y así construimos también argumentos de forma oral porque pues la vida es así también, ¿no? Que en algún momento pues tenemos que nosotros dar argumentos orales y también tenemos que trabajar con argumentos escritos. Entonces vamos a iniciar aquí en esta semana, vamos a trabajar con la unidad número 1, argumentos y textos argumentativos. El propósito es construir argumentos para sustentar opiniones mediante la elaboración de textos argumentativos sobre diferentes problemáticas en diversos contextos. Vamos primero a identificar argumentos dentro de un texto, como el autor nos ayuda a identificar dentro del texto las ideas, aquellos argumentos que nos está planteando, cómo los refuerza o de qué manera los estructura, y de ahí nosotros vamos a poder empezar a elaborar nuestros argumentos, y esos argumentos los vamos a poder llevar lo que es en un texto y posteriormente lo que es también en la parte oral, como lo mencionamos en un principio. En esta ocasión, bueno, como no tenemos a nadie, por lo menos en la sesión, sí sé que pues alguno de ustedes lo va a estar revisando. Entonces vamos a detenernos aquí, a lo mejor no en la primera pregunta que era para preguntas para presentarnos, pero bueno, la primera pregunta, ¿cuál es nuestro nombre? Ese por default ya lo tenemos. Así como la segunda, ¿en qué ciudad vivimos? Pero sí me gustaría que nos detuviéramos en la tercera pregunta. ¿Qué es lo que más nos gusta de nuestra ciudad? Pensemos, yo creo que cuando hay algo del lugar donde vivimos que nos gusta, nos sentimos cómodos, nos sentimos felices de estar ahí, ¿no? Si todo lo vemos negro, oscuro, tenebroso, eh, pareciera que es un sacrificio enorme que nos encontremos en ese lugar. Entonces, ubicamos algo que nos guste en nuestra ciudad, aunque sea una pequeña cosita, y no sé, seamos bastante detallistas de por qué nos gusta ese lugar, porque nos gusta cómo se ve en primavera, porque nos gusta cómo lo decoran en Navidad, ahorita que acaba de pasar, porque nos gusta,
lo que representan, ¿no? O sea, el arte, lo religioso, los deportes, la comida, no sé. Entonces, tenemos ese tiempo para que pensemos qué es lo que más nos gusta en nuestra ciudad y obviamente también por qué. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, mientras damos un segundito, unos segunditos para que pensemos en esta tercera pregunta, por favor. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Nuestra En esta diapositiva quise poner la pregunta, porque nuestro módulo se llama argumentación. Entonces, empezando con qué es un argumento, y nos preguntamos qué es un argumento, aunque es algo que ya hemos trabajado, yo creo que desde pequeños. Dice, es una expresión oral y escrita por la cual intentamos probar, justificar o defender alguna afirmación. Si nos damos cuenta aquí, en la misma definición nos está diciendo, es una expresión que podemos hacer de forma oral cuando queremos a lo mejor vender algo y que vamos a decir, estos son los beneficios de este producto que yo estoy ofreciendo, de este servicio que estoy ofreciendo, ¿no? Cuando hablamos acerca de los beneficios de algún producto o servicio, yo creo que va a ser más fácil que podamos convencer a nuestro posible cliente para que pueda adquirirlo. Y también es una expresión escrita, por ejemplo, cuando tenemos que hacer alguna presentación para la clase, para un trabajo, cuando tenemos que defender alguna postura, alguna propuesta en el trabajo, o cuando a veces, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo expresarnos de forma oral y se nos hace más fácil expresarnos de forma escrita, o sea, también ahí podemos intervenir en esta parte de la argumentación. Pero que intentamos en este caso probar, justificar y defender alguna afirmación. No se trata de que logremos nosotros manipular a los demás, sino más bien se trata de que nosotros tenemos algo importante que compartir y por eso trabajamos con la argumentación. Pero, como dice aquí, los argumentos deben de ser consistentes y coherentes. No podemos presentar un argumento que su justificación pareciera sacada de la dimensión desconocida, de algo que ni siquiera existe o que es bastante raro que pueda ser posible. Entonces, tienen que ser argumentos confiables, el resultado, por ejemplo, de una investigación, de un trabajo a conciencia, o de algo que nosotros leímos o de algo que nosotros aprendimos. Eso debe ser el fundamento de lo que serían nuestros argumentos. Esta pregunta que tenemos aquí en pantalla la tenemos nosotros en el foro Aprendiendo y bueno, esta es una gran oportunidad también para invitarlos a participar en el foro Aprendiendo, aunque reforzamos, ¿verdad? En los foros Aprendiendo de cada semana los temas que vemos en esa semana en específico, pues sí es un espacio pues donde todos podemos participar, donde consideramos que lo que tenemos que decir es muy importante y que seguimos trabajando con el tema de la semana. Entonces aquí tenemos una pregunta que dice, ¿en qué momento de tu vida has utilizado un argumento? O sea, pensemos cuando estaba en el trabajo, cuando estoy con mi familia. Cuando empecé a dar este módulo, cuando alguien contestó esta pregunta, me llamó mucho la atención que era un caso fue dice, yo lo utilicé, así decía, más o menos, ¿no? Textualmente no me acuerdo, pero decía, yo lo utilicé cuando quería convencer a mi primo de que siguiera estudiando, porque ella no quería seguir estudiando. Entonces le dije lo importante que era, que le ayudaba a tener una mejor calidad de vida, conseguir un buen trabajo, desarrollar un negocio, tener ideas, en fin, entonces, de esa manera, pues, logró convencerlo de que el estudiar era una de las posibilidades mejores que pudiera tener, y continuó estudiando. Entonces, sí lo logró. Entonces, me llamó mucho la atención porque a veces no sabemos que es un argumento, pero lo trabajamos de alguna manera. Entonces, los veo en el foro aprendido de esta semana para que podamos ahí participar todos. Y bueno, aquí me gustaría para iniciar, como decíamos, nuestro módulo se llama argumentación. Es importante que nosotros también identifiquemos cuál es la estructura que tiene el argumento, para saber cómo lo podemos elaborar y de qué manera puede ser más completo para que logre el objetivo por el cual está planteado.
Un argumento se compone por premisas y estas premisas nos llevan a generar una conclusión. Las premisas son ideas completas, como lo vemos aquí, y el conjunto de las premisas nos permite que es la conclusión. Estas premisas que tenemos aquí en pantalla nos dicen lo siguiente. La pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Esa es la premisa A. La premisa B es Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Y vamos a ver la conclusión. Por lo tanto, la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Si nos damos cuenta, aquí en estas premisas estamos hablando de la primera de la pintura cubista y luego estamos hablando de un representante conocido mundialmente de la pintura cubista. Y si nos damos cuenta, la conclusión inicia con unas expresiones importantes que le llamamos expresiones indicadoras, que es por lo tanto, pero posteriormente nos vamos a dar cuenta que estamos conjugando las dos premisas anteriores. Esto quiere decir que la conclusión debe de incluir mis premisas anteriores y por lo tanto es más completa porque contiene las premisas que acabamos de ver hace un momento. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta cómo, independientemente de que veamos cómo podemos tener la estructura del argumento, aquí nos vamos a dar cuenta de cómo puedo llevar este argumento, lo que es en un texto, como lo vamos a ver a continuación. Este texto vamos a poder ver destacado en rojo lo que son las premisas y en azul lo que es la conclusión. Así que me voy a permitir leerlo y después pues desmenuzar cómo está compuesto, ¿no? Permanencias y cambios de Soledad Loaesa. Ay. Hace algunos meses un grupo de observadores de la realidad nacional avanzó la peregrina idea de que México era un país de clase media. Este planteamiento, que tenía más de ideología que de evidencia empírica, ha sido refutado de manera contundente por el reporte de Coneval, que se dio a conocer a principios de esta semana. Según este documento, en 2012, más de 61 millones de mexicanos, es decir, la mayoría de la población, vivía en condiciones de pobreza patrimonial. La jornada del 30 de julio. Contrariamente a lo que afirmaban los observadores, que enfatizaban la perspectiva del cambio social, los resultados del Coneval nos hablan más de rasgos permanentes, estructurales de la sociedad mexicana, tales como la pobreza y la desigualdad, que se han mantenido en un contexto de cambio político. El artículo completo, disponible en Soledad Loaesa, Permanencias y Cambios, consultado el 8 de agosto de 2019. Y aquí del lado derecho podemos ver las expresiones indicadoras usadas, que son las que están destacadas en estos colores. El artículo usa dos expresiones indicadoras de premisas. Este planteamiento, que sirve para establecer un contraste, y según este, que permite plantear un dato, y una expresión indicadora de conclusión. Contrariamente, a través de esta frase, la investigadora deduce la permanencia de dos rasgos estructurales, la pobreza y la desigualdad. Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos llevando en un texto tanto nuestras premisas como nuestra conclusión, pero todas ellas, tanto premisas y conclusión, están relacionadas y van muy de la mano. Entonces, aquí tenemos una pregunta de reflexión. ¿Las premisas son relevantes y suficientes para respaldar la conclusión? Pues yo considero que son necesarias, ¿no? No podemos generar una conclusión si no tenemos unas premisas. Y también aquí es importante destacar un punto. Es necesario que se incluyan más de una premisa para que la conclusión más completa sea lo más completa posible. Porque si no, si nada más ponemos una premisa, lo mismo que ponemos en la premisa, lo vamos a poner lo que sería en la conclusión. Bueno, pues vamos a ver entonces, vamos a iniciar. ¿En qué tenemos que hacer en esta semana número 1? Titulada Argumentos y textos argumentativos. Nuestra primera actividad integradora, los argumentos del ensayo. El propósito es distinguirás los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar tus opiniones. Así que vamos a ver las indicaciones. Vamos a leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Recuerden que cuando un texto está en azul, quiere decir que vamos a poder pasar el cursor, se abre una manita y lo podemos descargar.
En este caso, como es captura de pantalla, pues no se ve la manita, ¿no? Y una vez que lo hayamos leído, aquí podemos en el mismo texto identificar los argumentos que nos plantea el autor, ¿no? que escribió en ese texto. Y bueno, con ello vamos a descargar el documento, los elementos del ensayo y vamos a responder lo que nos pide el documento. Para lo cual, aquí lo tenemos a continuación como captura de pantalla. Entonces, este es el texto que vamos a ir contestando una vez que hayamos leído el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Así que lo primero es, ¿cuál es la tesis central del ensayo? Esto quiere decir, ¿de qué trata el ensayo de Máscaras Mexicanas de Octavio Paz? Y lo vamos a poner aquí. Luego, identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. Así que vamos a escribir 3 argumentos. Aquí nada más tengo uno, pero lo mismo para los otros 2. Así que nuestro argumento 1, vamos a poner nuestras premisas, que acuérdense que ya lo acabamos de ver hace un momento, ¿no? Aquí está la estructura de este ejemplo y así lo vamos a poder hacer aquí. Entonces vamos a poner lo que son nuestras ideas completas. Recuerden utilizar más de una premisa. Y ahora sí, vamos a poder redactar nuestra conclusión, donde incluimos nuestras premisas y obviamente es más completa. Pero me dirán, pues podemos utilizar estas famosas expresiones indicadoras. ¿Las tienen ustedes? Me voy a adelantar un poco. Ustedes las tienen ustedes en uno de los recursos de esta semana. Y obviamente, así está, expresiones indicadoras, las premisas y las conclusiones suelen distinguirse también por medio de expresiones indicadoras. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Yo nada más hice captura de pantalla de algunos, pero no puse todos, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a redactar premisas, podemos iniciar con expresiones como a partir de qué, a propósito de, como es indicado por, y como conclusiones podemos utilizar como resultado, de dónde se deriva, entonces, en virtud de, y así podemos redactar nuestras premisas y nuestras conclusiones. Entonces, bueno, así vamos a hacerlo en cada uno de los argumentos hasta que tengamos los 3 argumentos. Ahora, vamos con la pregunta número 3. ¿Qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? En este punto vamos a tener que escribir cuál es la idea que presenta Octavio Paz de lo que es la mujer mexicana en el texto. Entonces aquí lo vamos a redactar. Y luego la 4 es, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? También lo vamos a poder poner como respuesta en el punto 4. El punto 5, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y conclusión. Si lo requieres, puedes indagar otras fuentes de información. Igual lo vamos a poner aquí, en base a cuáles son las principales características del mexicano. Vamos a redactarlo con sus premisas y conclusión, pero aquí sí viene un punto importante. Dice, si lo requieres, puedes indagar en otras fuentes de información. Para ello, mucho ojo, la recomendación es, voy a adelantar un poquito. Busquemos en fuentes confiables. Yo sé que podemos buscar el tema y nos podemos ir a Google y ahí pedirle el tema y nos puede dar muchísima información. Entonces, si no, tendríamos que escoger cada una, bueno, ver cada una y revisar si nos da datos del autor, si tiene fuentes de consulta a las que acudió, si está estructurado, si me da un resumen, si está avalado por alguna institución, en fin, cada resultado tendríamos que pasarlo por un protocolo para saber si es confiable. Pero si no, podemos buscar información en los buscadores académicos. Aquí tenemos una infografía que nos habla de los 9 mejores buscadores académicos. Dice, son motores de búsqueda de contenido académico que garantizan la veracidad de las fuentes para lograr un óptimo resultado al momento de realizar un trabajo o una investigación. Y tenemos lo que es Google Académico, Redalic, RepSec, Springer Link, Cielo, Dialnet, ERIC, Academia y Base. Utilicemos cualquiera de estos. Vamos a revisarlos si nos da tiempo el día de hoy, pero si no, por lo menos vamos a trabajar con 2 la próxima sesión para que veamos cómo los podemos utilizar
pero en sí son motores de búsqueda, ¿no? Como un Google, pero lo que aparece aquí es confiable y veraz, y ya no tendríamos que pasar por un proceso para saber si esa fuente, esa información que está ahí es confiable. Porque me van a decir, bueno, puedo buscar información en Wikipedia, pero mucho ojo con este tipo de páginas porque son editables. ¿Esto qué quiere decir? Que pues cualquier persona puede poner lo que quiera en esas páginas. Y no sabemos si es el resultado de una investigación, de un estudio, de lo que ha aprendido con el paso del tiempo, de lo que preguntó, de lo que leyó. No sabemos. Entonces, para eso, pues utilizamos buscadores confiables, ¿no? Entonces, aquí los tenemos. Y Apréndase 2, Google Académico, pues es muy fácil porque pues trabajamos mucho con Google. O Redalyc, que también nos ayuda para este punto. Muy bien, pues vamos entonces a ver qué más nos pide. Ahora, ya que tenemos nuestro argumento de las principales características del mexicano, vamos a incluirlo en un párrafo aquí en el punto número 6, así como lo tenemos acá. Voy a regresarme un poquito. Así como vimos aquí que ya incluimos en el párrafo, se incluyó lo que fueron las premisas y la conclusión. Pues también así lo vamos a hacer para este punto, ¿no? Vamos a ponerlo en un párrafo, vamos a incluir nuestras premisas y nuestra conclusión en el punto número 6. Muy bien, y con esto tenemos nuestra primera actividad integradora de esta semana. Recuerden utilizar las expresiones indicadoras tanto para sus premisas como para su conclusión. Bueno, entonces aquí por lo pronto ya tenemos la explicación de nuestra primera actividad integradora. Ahora, antes de pasar con la segunda actividad integradora, vamos a ver algunos puntos importantes, como lo que es el plagio, ¿no? ¿Cómo evitar el plagio? El plagio es cuando hacemos pasar por una investigación que no fue de nosotros, sino que fue de otra persona, que yo nada más copié y pegué y nada más, y no le doy el crédito correspondiente. Entonces hacemos pasar por una investigación que no fue de nosotros. Entonces aquí está, por lo pronto, esta imagen nos muestra cómo podemos evitar el plagio respetando la propiedad intelectual de los demás, dando crédito a todas las ideas, parafraseando las ideas más importantes del autor y proponiendo cambios o mejoras, citando textualmente y referenciando las fuentes bibliográficas con honestidad académica, investigando y ampliando el conocimiento autónomo e independiente de forma crítica. Pero sobre todo, recuerden que tenemos el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, que está en la página principal de la materia, a un lado donde está la pizarra de sesiones. Ahí tenemos lo que es este manual, así que voy a dejar de compartir la presentación y los voy a llevar a que veamos el manual, nada más que se vea un poquito más grande. Un segundito. A ver, espérenme. Ok, bueno, entonces ya lo tenemos aquí. Ok, bueno, ya creo que ya la tenemos en pantalla. Déjame ver si es cierto. Ah, sí es cierto. Ay, ¿qué es esas modificaciones? ¿Verdad? Bueno, tenemos aquí lo que es el manual de citas y referencias de Prepa Línea C, basal, una del estilo APA. Acuérdense que, como les acabo de decir, lo tienen ustedes en la plataforma a un lado de donde está el cuadrito de la pizarra de sesiones. A un lado dice manuales, citas y referencias. Ahí lo pueden descargar, imprimir. Como es un material de consulta constante, pues yo les recomiendo como ustedes obviamente se ajusten a hacerlo. Si no necesitan imprimir, engargolar, para que lo puedan tener ahí, hacer sus anotaciones o revisarlo o guardarlo en su computadora, porque no solamente sirve para este módulo, sirve para los módulos
que vienen, sirve para si ustedes desean continuar con su formación académica una vez que terminen la preparatoria. También la sirve porque hay muchas instituciones que trabajan bajo este estilo. El estilo APA es un estilo generado por una asociación americana de psicología que obviamente en un principio pensó que de qué manera se pueden compartir los datos de algunas fuentes cuando se hace alguna investigación. Entonces, pues, obviamente determinó estos lineamientos que tenemos aquí. Es importante que lo leamos porque yo sé que hay herramientas que nos pueden ayudar a este punto, pero es importante leerlo porque vienen algunas indicaciones específicas de los trabajos académicos generados en Prepa en línea. Así que pues vamos a darle una revisión de forma general, no me voy a detener en los capítulos, porque para eso vamos a dedicar las próximas sesiones que tenemos para que podamos abordar capítulo por capítulo. Pero hoy no va a ser el tema revisarlo todo, ¿no? Pues nada más para que sepamos qué podemos utilizar en él y, y cuando necesitemos algún punto. Primero, el capítulo número 1, que la primera parte sí me voy a permitir leerlo. Y este capítulo número 1 nos habla de la importancia de citar. Entonces dice, adaptación del estilo APA para citas y referencias. La elaboración de escritos académicos es una actividad que está presente en la trayectoria de formación. Sin embargo, se puede dar un sinfín de prácticas que pueden o no favorecer el desarrollo de habilidades para la construcción y evaluación de las actividades de aprendizaje. En este sentido, el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en Línea SEP, tiene la responsabilidad de desarrollar líneas que favorezcan a la comunidad educativa el entendimiento de los elementos estructurales con los cuales se deben elaborar los textos académicos y de esta manera acercarnos al cumplimiento de los aprendizajes esperados, especificados en nuestra trayectoria formativa. Ahora bien, iniciamos con algunas preguntas exploratorias que nos permitirán identificar qué tanta familiaridad tenemos con el uso de las citas y referencias. ¿Cómo determino la autoría de una obra? Una cita es igual que una referencia. ¿Y cómo identifico el plagio? Puede que estas y otras interrogantes surjan al momento de redactar un texto académico. La escritura, ay, se me fue. La escritura académica implica recurrir a materiales y textos producidos por otras personas, organizaciones o grupos con el fin de argumentar, sustentar y consolidar textos académicos propios para distintos propósitos. A partir de lo anterior, se ha elaborado el Manual de Citas y Referencias de Prepa en Línea SEP basado en el estilo APA, con el objetivo de ofrecerte lineamientos para que puedas realizar de forma adecuada las citas y referencias de las obras que consultes. Este manual integra criterios adaptados del estilo de la Asociación Americana de Psicología en 2021, que consideran el contexto de la comunidad de Prepa en Línea SEP. Dos de los criterios se destacan es que los nombres y apellidos se colocan de manera completa para dar visibilidad y reconocimiento a la autoría y coautoría de mujeres y hombres, y además se utiliza el lenguaje incluyente. La propuesta de esta adaptación pretende que logres documentar con éxito tus ideas y las obtenías de otras fuentes, así como que identifiques la importancia de la integridad académica, por lo que te ofrecemos una serie de ejemplos y recomendaciones sobre las diferentes formas de citación. Aunado a lo anterior, integramos una estructura general de referencias y lineamientos para elaborarlas cuando tienes información incompleta o cuando tienes más de una autoría, así como información sobre la sección de referencias. También encontrarás los ejemplos más comunes de estas, como los recursos de Prepa en Línea SEP, páginas, artículos de internet, libros, material audiovisual, entre otros. Asimismo, te brindamos criterios para incorporar tablas y figuras a fin de que puedas presentarlas de forma correcta, con la información correspondiente. Prepa en Línea SEP está comprometida con ayudar a quien ya posee experiencia, pero también a quien se encuentra en un proceso formativo de escritura académica. El conocimiento es para toda la comunidad. Muy bien. Esto es nuestro capítulo número 1, aunque el capítulo número 1 también nos va a llevar a que lo siguiente, nos va a decir por qué es importante que debemos de citar, porque nos ayuda a sustentar nuestras ideas en investigaciones previas, o sea, en una investigación que alguien ya hizo con anterioridad, y ahí está el fundamento y sustento de lo que nosotros estamos escribiendo.
Proporcionas a quienes te leen una guía de documentos que pueden consultar si necesitan profundizar, saber más, quieren investigar y obtener mayor información. Ahí estamos dando una guía de las fuentes a las que pueden acudir, ¿no? Y porque evitamos el plagio o robo de ideas, lo cual se considera un delito, pues la ley protege a cualquier persona y a toda obra sobre su uso, reproducción, comercialización, según el Diario Oficial de la Federación del 2020. También nos da algunas claves de la escritura académica, que es lo que vamos a encontrar en este manual de forma posterior. También es importante destacar que vamos a encontrar en cada uno de los capítulos estas tablas, porque es información que quieren destacar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tabla número 1 nos lleva a las abreviaturas más comunes. Por ejemplo, edición, ED, ¿no? Sin fecha, S.F. Entonces, aquí vamos a poder ubicar este tema y cada capítulo tiene su tabla o sus tablas correspondientes. Después vamos a encontrar una tabla que nos lleva a identificar cuál es la diferencia entre una cita y una referencia, para que sepamos, porque podemos pensar que cita y referencia es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la cita es una idea que se retoma de otro texto para sustentar las ideas propias. La referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. Esto quiere decir que la cita es cuando yo, por ejemplo, me voy a traer una frase sobre los derechos humanos que me encontré, porque estoy hablando sobre los derechos humanos, entonces me traigo la frase, o yo, con mis palabras, en lugar de compartir un texto, un párrafo, por ejemplo, yo lo pongo con mis palabras, entonces eso va a reforzar lo que yo estoy escribiendo dentro de mi texto. Ahora la referencia es cuando yo voy a compartir la información completa, porque la cita solamente lleva datos de la autoría y el año, y la referencia sí lleva los datos completos de esa fuente a la que nosotros acudimos. Nada más que los datos en la cita que ponemos de autoría y año los ponemos dentro del texto y la referencia la ponemos al final del texto en una sección que dice referencias. Ahí sí vamos a poner los datos completos y bueno, esas referencias las vamos a ordenar de forma alfabética o con algunas indicaciones que podemos encontrar en el capítulo 3 de este manual. Muy bien, eso lo vamos a encontrar en el capítulo número 1. El capítulo número 2 nos lleva a hablarnos acerca de las citas que estábamos haciendo referencia. Dice, utilizar textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tu documento las distingan de las tuyas. Y podemos hacer citas directas, citas indirectas, ¿no? Dependiendo la cantidad de palabras, es la cita directa que puede ser corta o larga, y la cita indirecta es cuando vamos a retomar la esencia de algún documento, las ideas clave, pero lo vamos a poner con nuestras palabras. Y aquí posteriormente nos lleva a decirnos cómo podemos compartir los datos de la autoría o el año. El capítulo número 3, déjenme ir para allá. El capítulo número 3 nos habla acerca de las referencias, que como les decía, una cosa son las citas y otra cosa son las referencias. Las referencias sí deben de tener por lo menos 4 elementos esenciales: la autoría, la fecha, el título y la fuente. Lo vamos a poder ver. Para mayor ejemplo, entremos un momento en la plataforma de Prepa Línea CEP, veamos los recursos que nos comparte y veamos cuáles son los datos que nos comparte cuando nos dan esos recursos. Y estos son la autoría, la fecha, el título y la fuente. ¿Cómo podemos saber cada uno de ellos la información que debe de tener? Respondiendo a estas preguntas. La autoría es quién es responsable de esta obra, la fecha es cuándo se publicó esta obra, el título es cómo se llama esta obra y la fuente es dónde puedo recuperar esta obra. Con eso aquí tenemos pues un ejemplo de la estructura de cada uno de los elementos de la referencia. Posteriormente vamos a tener acá abajo una tabla de que si hay alguna
referencia que no encontramos información, pero que sabemos que debemos de cumplir con ese punto, que es lo que nosotros vamos a poner, eso lo se puede encontrar aquí, ¿no? Y luego después, si tenemos más de un autor, tenemos hasta 10 autores, más de 10 autores, si más bien es una institución, quien es la autoría. Y luego después venimos a lo que les mencioné, hay que ordenar y darle formato a la sección de referencias y hay que seguir los lineamientos que aquí tenemos, ¿no? Luego nos iríamos al capítulo número 4, que nos habla de los ejemplos de referencias más comunes. Aquí sí podemos consultar, lo primero que viene son referencias de material que nos consultamos, sobre todo de prepa línea CEP. Y vamos a encontrarlo de la siguiente manera, con una tabla donde del lado izquierdo vamos a encontrar el tipo de material o fuente de información. Y del lado derecho, lo primero que vamos a encontrar arriba es la estructura y después un ejemplo. Aquí tenemos para un PDF, la estructura es prepa en línea CEP, sin fecha porque comúnmente no tienen fecha, título en cursiva, número de módulo, nombre del módulo y plataforma de aprendizaje. Y dice así el ejemplo. Prepa en línea CEP, sin fecha, esto va entre paréntesis, textos literarios, módulo 4, textos y visiones del mundo y plataforma de aprendizaje. Entonces, los primeros datos que vamos a encontrar van a hacer referencia a la información que encontramos aquí en la plataforma de Prepa en línea CEP. Posteriormente, nosotros vamos a encontrar información, ahora sí, si yo consulté otras fuentes, como páginas web, igual me viene lo mismo, ¿no? Del lado izquierdo lo que es el tipo de información, el tipo de fuente, en la parte de arriba la estructura y luego lo que es el ejemplo. Entonces ya podemos nosotros consultar si fueron libros, si fueron audiolibros, si fueron series, si fueron videos, si fueron fotografías, mapas, audios, podcasts, canciones, las redes sociales, software, tesis, ponencias, referencias legales, etcétera. Y nos vamos con nuestro último capítulo, que son las tablas y figuras. Las tablas y figuras facilitan la lectura al presentar información de forma organizada y gráfica. Son elementos que tienen un propósito, por lo cual no deben de usarse de forma decorativa. Y aquí tenemos nuestra tablita, nos lleva a mostrarnos la diferencia entre tablas y figuras. Las tablas muestran valores e información ordenada en filas y columnas, que a lo mejor yo aprendo más fácil o obtengo más fácil la información si la veo en una tabla, que a lo mejor si la tengo en un párrafo, ¿no? Como las tablas que vimos hace un momento cuando nos decían las abreviaciones, a lo mejor me queda más claro, yo nada más ubico, por ejemplo, editorial y ya ubico lo que es la abreviatura que debo utilizar. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas del tiempo o cualquier otro tipo de ilustración. Y aquí vamos a encontrar entonces primero las características que deben tener las tablas y figuras. Aquí un ejemplo de una tabla. Después, la estructura de las figuras, las imágenes que debemos de ponerle título, figura número 1, numerarlas, debemos de poner una nota un poquito más extensa, menos extensa, que podemos también poner, figura como hay varios elementos, dependiendo a lo mejor una serie de procesos que nosotros queremos representar, también lo podemos poner aquí. Y aquí lo podemos consultar. Y por último, capítulo número 6, nada más es hacer el cierre. Nos hacen un cierre, ¿verdad?, de lo que es el manual que nosotros acabamos de revisar. Y bueno, con esto es una revisión de forma general de lo que es el manual de citas y referencias. Ya trabájenlo, es importante que se acostumbren a que cada texto que ustedes elaboran se incluya por lo menos una cita directa, una cita indirecta. Y sí, sin excepción, todos deben tener sus referencias. Y sí, también nosotros estamos compartiendo información de alguna fuente, sí deben de existir las citas. Recuerden y revisar las rúbricas de las actividades porque en la rúbrica nos presenta dos tipos de rúbricas, ¿no? Una que es el contenido del trabajo que nosotros hicimos y la segunda, si nosotros estamos utilizando lo que es el manual, si estoy haciendo citas, si estoy compartiendo información confiable, si no estoy plagiando, si estoy poniendo los datos completos en las referencias, en fin, todo esto también se evalúa. Entonces, por favor,
revisemos y trabajemos en este punto. Muy bien, ahora me voy a dejar de presentar esta, permítanme, lo que está acá. Ok, dejo de presentar y me voy con mi presentación que hemos estado trabajando, permítanme. Ahora sí vamos con nuestra segunda actividad integradora de esta semana, escribir con argumentos. El propósito es elaborarás un ensayo donde expongas tus argumentos y postura respecto a un tema. Las indicaciones son las siguientes. Lee el artículo de Cárdenas Guzmán, Guillermo, Los retos de la lectura en la era de Internet. Y recuerden que cuando están azules, cuando nosotros podemos descargarlo y obviamente leerlo. Investigan otras fuentes, más información sobre el tema que se aborda en el artículo. Recuerda que sean fuentes confiables y para eso ya revisamos los buscadores académicos y ahí podemos buscar información. Vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Y luego, escribe un documento de texto. Al menos, escribe en un documento de texto al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que un argumento se compone por premisas y conclusiones, que fue lo que vimos, premisas y ideas completas, que el conjunto de ellas nos permite generar lo que es la conclusión. Y por lo tanto, nuestras conclusiones deben ser más completas porque incluyen lo que son las premisas. Elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas en las que a partir de los 3 argumentos, en las que utilices los 3 argumentos que realizaste. Recuerden que primero debemos de compartir los argumentos y luego después vamos a redactar, a elaborar lo que es el ensayo. ¿Cuál es la estructura del ensayo? ¿Cómo debe estar hecho? Aquí lo tenemos. El ensayo está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión y referencias. La introducción es cuando vamos a decir de qué vamos a hablar en el ensayo, qué es lo que vamos a tratar, pero no lo vamos a desarrollar esos temas. Nos sirve como de motivación para que lean nuestro ensayo. El desarrollo es donde ahora sí vamos a poner nuestros argumentos, los vamos a desarrollar, los vamos a incluir. Acuérdense que nuestros argumentos van, como acabamos de ver hace un momento, en un párrafo, ahí vamos presentando lo que son nuestros argumentos. Ahí es donde podemos también hacer nuestras citas directas, nuestras citas indirectas, si estamos compartiendo información para reforzar lo que nosotros estamos diciendo. La conclusión, plasmamos nuestras propias ideas, hacemos el cierre de lo que dijimos, a lo mejor destacamos un tema importante, reforzamos con alguna pregunta, hacemos alguna motivación, cerramos lo que dijimos y luego después ponemos como título referencias y ahí sí vamos a poner los datos completos de las fuentes de información a las que nosotros acudimos. Y esa es la estructura que debe tener un argumento. Ahora, después del argumento vamos a grabar un audio donde exponemos de qué trata el ensayo y cuáles son los 3 principales argumentos. No vamos a leer el ensayo, sino simplemente vamos a, con nuestras palabras, a decir qué tipo de ensayo escribimos, de qué trata de forma general, y lo que sí podemos leer son los 3 argumentos. Ese audio lo debemos de subir a la nube, debemos de revisar que esa liga que vamos a compartir de nuestro audio en la nube se abra correctamente. Recuerden que si nosotros lo subimos a Google Drive, cuando subimos un archivo por primera vez y queremos compartir el enlace, tiene un candado, o sea, el archivo como que está cerrado y no lo vamos a poder abrir. Hay que darle clic en una flechita que tiene a un lado del candado, que dice, bueno, el candado dice restringido, al lado de una flechita, y lo vamos a pasar a cualquier persona con el enlace. Esto quiere decir que cualquier persona lo va a poder abrir y ya cuando nosotros compartamos lo que es el enlace de ese archivo. Entonces, mucho ojo con verificar siempre que los archivos se hablan correctamente. Mándenselos a alguien, háblanlos en una página de incógnito. Si lo hablan en una pestaña, ustedes mismos, pues sí se va a poder abrir porque el sistema detecta que son ustedes mismos y lo abre, ¿no? Pero si lo abrimos en una página de incógnito o se lo mandamos a alguien más, ahí sí tenemos mayor probabilidad de verificar que se habla correctamente.
Muy bien. Y dice, guarda tu documento nombrándolo de la siguiente manera, así como dice, y no olviden también revisar la rúbrica de la actividad para que vean que cumple con todos los puntos y cuáles son los elementos que se están evaluando. Ahora, recuerden que pueden utilizar lo que son los buscadores académicos, como ya lo vimos. Google Académico, Redalic. Les voy a mostrar lo que es Google Académico, ahorita que tenemos un poquito de tiempo. Ya voy a compartir esta pestaña. Aquí está. Google Académico, pues es un buscador académico que recuerden que todo lo que encontramos en un buscador académico es confiable. Entonces, tenemos igual como todo buscador, aquí en el centro donde podemos poner lo que buscamos, el tema que buscamos, que voy a poner redes sociales, y ya buscó. Entonces, aquí me da como resultado lo que encontró. Del lado izquierdo vamos a poder identificar algunos elementos por los cuales nos darían con precisión mayor resultado, que son como los filtros, ¿no? Puedo buscar por fecha, ordenar por fecha, buscar solo páginas en español y ya no tiene más filtros, ¿no? Pero para saber si una fuente de estas realmente me sirve, yo tengo que darle clic al título, ¿no? Y de esta manera me va a mostrar lo que es esta fuente. Puede ser que me dé, por ejemplo, un resumen. Aquí me está dando, por ejemplo, información de la revista, del editor, y yo puedo hacer la revisión de este texto. Si no me sirve o no me deja tener mayor acceso, pues ya acudo a la segunda, ¿no? Y, por ejemplo, voy a las redes sociales y ya me da un artículo donde podemos ver que tiene un resumen, lo que tiene palabras clave, y yo puedo revisar si esto me sirve, si me da acceso, si no me da acceso. Aquí, por ejemplo, tenemos otro. Aquí vamos a ver este. Es como un libro. Y aquí viene lo que es el contenido. Recuerden que cuando Google nos presenta libros, solamente no nos presenta el libro completo, sino si nos permite revisar algunas páginas del libro, ¿no? Entonces tenemos que hacer una revisión de lo que tenemos. Ahora, también los buscadores académicos nos ayudan, por ejemplo, a citar correctamente en formato APA. Voy a suponer que yo utilicé esta primera de aquí. Acá abajo dice guardar y a un lado citar. Le voy a dar clic en citar. Y solamente me aparecen los formatos. APA, ISO 690 y MLA. Entonces solamente sombreo APA, lo copio y me lo llevo a mi sección de referencias de mi documento. De esta manera también los buscadores académicos también me pueden ayudar a citar correctamente en formato APA. Tomo los datos para la referencia, de ahí mismo puedo tomar información para las citas si es que yo presenté algunas citas, ¿no? Y esta es la forma en cómo lo podemos compartir y podemos utilizar estos buscadores académicos. Voy a ir concluyendo. Déjenme, voy acá. Ay. Entonces ya nada más para concluir, les voy a compartir mi frase de la semana que dice, eres el amo de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno, puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea. Es una frase de Napoleón Hill. Muy bien, pues les doy las gracias por la revisión de esta sesión. Recuerden que cualquier duda me la pueden hacer llegar. Les deseo lo mejor en este año que inicia y en este módulo también que inicia. Muy bien, pues cuídense mucho y que tengan un excelente día.